Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Soto Valdivia, soy abogado. Actualmente ejerzo libremente la profesión, pero durante largos años fui servidor público. Me encuentro cursando el magíster de Derecho de Familia e Intervención Familiar en Universidad UNIAC y este es el video para el curso sobre Derecho de Familia. Sobre el punto, quisiera referir de que cuando yo inicié mis estudios de Derecho lo hice en 1991, época en que estaban plenamente vigentes los antiguos principios de derecho de familia, es decir, en donde la filiación tenía un rol extremadamente protegido, en donde la filiación matrimonial era principalmente la que interesaba cautelar al legislador, en donde la mujer casada en sociedad conyugal tenía una incapacidad relativa, en donde se protegía el matrimonio religioso e indisoluble, en donde la patria potestad está fuertemente protegida. Bajo esos principios me tocó a mí estudiar el derecho de familia. Hoy en día me ha tocado presenciar y con mayor profundidad conocer a propósito del magíster los nuevos principios de derecho de familia. El principio de protección a la familia, protección al matrimonio, igualdad entre las personas, es decir, la igualdad entre los cónyuges y la igualdad respecto de los hijos, lo que es el principio de autonomía de la voluntad, el principio de protección al más débil, entendiéndose la protección al cónyuge más débil y el interés superior del niño, y el principio de la mínima intervención del Estado. Estos principios eh, han aparecido en el derecho de familia principalmente por un doble esfuerzo o un doble ejercicio de hechos de la realidad. El primero viene a estar dado por las conflictividades que se daban en el entorno familiar y que requerían una respuesta. Ahí podemos poner la ley 19.947, que durante casi toda la década del 90 se tradujo en una discusión muy profunda en torno al tema de regular el divorcio vincular y dejar de lado la nulidad de matrimonio, que era la forma en que los matrimonios ponían término al vínculo que los unía, pero a través de un fraude procesal. De la misma forma, otro impulso potente a la transformación de los principios del derecho estuvo dado por los tratados internacionales que suscribió Chile desde el 90 desde el retorno de la democracia del 91 en adelante, tratados sobre los derechos esenciales del ser humano, que por el artículo quinto de la Constitución pasan a tener un rango constitucional. Dentro de estos tratados encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Humanos para América, o el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, tenemos un cúmulo de tratados internacionales que fueron permeando la legislación nacional y transformándola, impulsando estas transformaciones. Originalmente, los hijos en materia de filiación podíamos distinguir entre hijos matrimoniales, hijos no matrimoniales, lo que eran los hijos legítimos, los hijos ilegítimos, los hijos naturales, y estas distinciones eran bastante odiosas y traían consecuencias incluso desde el punto de vista sucesorio. A propósito de la Convención de los Derechos del Niño, donde se establece principios de los derechos a la identidad que tienen los niños, a tener un nombre, a poder investigar sus orígenes, ¿ya? Y conjuntamente con los otros instrumentos de derecho internacional, en donde se establece, por ejemplo, el principio de la igualdad entre los hijos, vamos a tener de que nuestra legislación va a ir avanzando y desde ese punto de vista va a ir eliminando todas estas distinciones que eran bastante odiosas. Otra expresión fundamental y utilización trascendente que tienen los principios de derecho de familia modernos dice relación con los criterios que tienen que tener los jueces a la hora de resolver las controversias que llegan a su conocimiento. Y me explico. Cuando a un juez de la República le llega el conocimiento, por ejemplo, de un divorcio, evidentemente va a tener que poner atención a las causales que se están esgrimiendo para poder decretar el divorcio.
Pero uno de los antecedentes que le exige el legislador es tener siempre presente el interés superior del niño en el evento de que existan hijos de este matrimonio que se está disolviendo producto del divorcio, e inclusive el interés superior, eh, o mejor dicho, lo que es el principio de protección al cónyuge más débil, cuya institución que lo refleja con mayor intensidad sería la compensación económica, ¿ya? Es decir, en materia de divorcio tenemos una clara expresión de que el legislador ha instado a que el juez, conociendo de la causa, no pueda desentenderse de estos principios y los ha regulado expresamente en las normas, por ejemplo en el 222 del Código Civil, o también los ha regulado respecto a litigios de familia que se den en materia bastante específica, como ocurre por ejemplo con el cuidado personal, o como ocurre con la relación directa y regular, en donde se establecen en las normas del 225, 225-2 del Código Civil y 229 del Código Civil, que el juez tiene que estar atento a los intereses superior del niño respecto del momento en que él vaya a fallar estas causas de las cuales él esté conociendo. Y lo más interesante es que, si bien es cierto, el interés superior del niño es un concepto bastante, que no tiene una definición, que podría ser bastante inasible, el legislador, tomando una práctica anglosajona, ha establecido este artículo 225-2, en donde entrega ciertas señales, ciertos criterios a los cuales tiene que atender el juez a la hora de poder precisar si su decisión se está encuadrando directamente con los intereses superiores del niño. Y me llama poderosamente la atención aquel que dice relación en que el que quiere tener el cuidado personal de su hijo, el juez tiene que poner mucha vista, visión, atención en que si la persona que está demandando ese cuidado personal, mientras no tenía el cuidado personal, incumplió o cumplió con sus obligaciones alimenticias para con su hijo, ese es un criterio muy importante que debe tener el juez a la hora de resolver. Los principios, podemos decir que de modernos de derecho de familia, son criterios orientadores, es decir, le permiten al juez orientar su decisión y en ciertas áreas del derecho de familia entregan una mayor libertad a los miembros del grupo familiar para poder regular ciertas materias por sí mismos, como ocurre con todo aquello que podríamos englobar dentro de lo que es la autonomía de voluntad que tienen miembros de la familia, como por ejemplo la potestad de poder elegir el régimen patrimonial a los cuales se quieren someter los cónyuges una vez que contraen matrimonio, o la posibilidad que tienen de cambiar estos regímenes patrimoniales. También podemos ver la autonomía de la voluntad respecto de situaciones como divorcios de común acuerdo, en donde ambos cónyuges tienen la posibilidad y la potestad de llegar a un acuerdo, a convención regulatoria, un acuerdo completo y suficiente que regule todos los temas que los vinculan entre ellos y respecto de sus hijos por su propia voluntad, bajo la premisa de que el juez va a cautelar de que esos acuerdos completos y suficientes en estricto rigor respeten los intereses superiores del niño y se estén cautelando la protección del cónyuge más débil. En síntesis, lo que yo puedo afirmar es que los principios modernos de derecho de familia han venido a dar un tremendo, tremendo impulso al sentido de poder entender a las niñas, niños y adolescentes hoy en día como sujetos de derecho y no como objetos de derecho. Hace poco, en una audiencia en un tribunal de familia, me tocó presenciar como un abogado litigante, aún en estos tiempos solía referirse en una causa de cuidado personal, respecto del niño cuyo cuidado personal se discutía, referirse a él como un menor. Y no fueron una, sino más de una vez los cuales el juez del tribunal e incluso el curador ad litem que tenía el niño hicieron la corrección al colega que estaba litigando por la otra parte, señalándole de que ya el término de menores no era utilizado, y más que no ser utilizado, no era aceptado en lo que era la práctica de la judicatura.
sino que se tenía que hablar expresamente de niña, niño y adolescente, lo cual a mí me dejó claramente situado en el espacio de que objetivamente hoy en día nuestro poder judicial y en la práctica jurídica que estamos desarrollando están permeando de manera muy intensa estos principios que, como dije al principio, como dije al principio de mi exposición, vienen de una influencia extranjera dada por los tratados internacionales, pero también son fruto o resultado del debate interno que ha habido en el país en torno a poder darle soluciones a conflictos jurídicos que pueden ser muy intensos, pero en donde se requiere proteger principalmente a aquellos que hasta hace un tiempo eran entendidos como sujetos de derecho y hoy son reconocidos como sujetos de derecho, no como objetos de derecho que lo eran antes. Y estos son los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, a lo largo de este curso he podido constatar a través de una forma bastante sistemática que, que los principios de derecho de familia no constituyen elementos pétreos que permanecen inalterados en el tiempo, sino que todo lo contrario, van de la mano con la evolución que van teniendo las sociedades, van de la mano con la evolución que van teniendo las relaciones de familia, van de la mano con la evolución que van teniendo las relaciones de afecto entre los distintos individuos que componen las relaciones de familia. Y por lo tanto, yo no descarto que estos principios que hoy en día son los principios actuales y modernos de derecho de familia, el día de mañana vayan mutando y vayan cambiando y los que tenemos hoy en día vayan incorporándose al acervo de principios históricos que tenía el derecho de familia. Lo importante acá es ver cómo se posiciona el ser humano como un ente fundamental, con derechos, con deberes, con obligaciones, que tiene que ser reconocido por el ordenamiento jurídico. Hoy en día, en las materias de cuidado personal, en las materias de relación directa regular, el legislador ha establecido al juez la, más que el derecho, la instancia de que tiene que escuchar al niño, niña o adolescente, eh, a quien, respecto del cual se están debatiendo estos temas, ya sea de pensión de alimentos, ya sea de cuidado personal, ya sea de relación directa y regular. Tiene que escucharlo, teniendo en consideración la edad que tengan, la madurez que tengan, y que esta inmediación que se tiene que producir entre el juez y el niño, niña o adolescente tiene que ser una inmediación que esté debidamente protegida y cautelada para proteger obviamente al niño, para no exponerlo respecto de litigio en donde muchas veces los niños no tienen una posición, aman y quieren a sus padres por igual, pero le pueden dar indicios al juez respecto de en qué ámbito familiar se pueden sentir más acogidos, más atendidos, o pueden sentirse con menos aprehensiones. Lo fundamental en este punto es cómo este derecho a ser oído pasa a ser una cuestión tangible y real en nuestra práctica de derecho de familia. Quiero terminar esta reflexión señalando que el derecho de familia debiere propender a tener un ordenamiento que pudiera consolidarse en un ejercicio codificador. Y me explico. Así como existe un código civil que trata temas de familia, pero trata principalmente temas patrimoniales, un código de minería, un código del trabajo, un código tributario, considero que sería fundamental tener un código de familia que pudiera dar testimonio de la evolución que van teniendo los principios en materia de derecho de familia y que pudiera sistematizar de manera coherente y de manera conjunta todos los temas que abarcan la realidad familiar y la conflictividad familiar. Esto permitiría dos cosas. Por un lado, permitiría que todas las personas pudieran tener un acceso mucho más coherente, ordenado, sistematizado a las normas y pudieran saber qué normas se encuentran vigentes y qué normas ya se encuentran en desuso. Y también permitiría a quienes se dedican a la práctica del derecho principalmente a poder disponer de una herramienta que de manera ordenada les permitiese acercarse a esta área del derecho.
Creo que un ejercicio codificador hoy en día se está haciendo a través de lo que son los decretos con fuerza de ley, eh, que fijan el texto refundido, coordinado y sistematizado. Y como dice el profesor Enrique Barros, esta práctica es muy similar a la práctica del derecho constante francés, ¿ya? Pero es una práctica que reúne solamente la legislación vigente. No es lo que pudiéramos llamar un código propiamente tal. Creo que ha llegado el momento de que nuestra legislación y nuestros legisladores impulsen llegar a la consolidación de la creación de un código de familia que sería un tremendo avance en estas materias. Muchas gracias.